Pues Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy Saray Muñoz, concejala de Prevención de Drogodependencias. Y bueno, pues aquí seguimos con la formación para padres y madres. Muchos y muchas, pues bueno, que ya estáis conectados, igual ya habéis estado en otras formaciones anteriores. Y bueno, pues como sabéis, seguimos trabajando en poder realizar estas charlas, pues bueno, para que a todos y todas nos venga bien, ¿no? Bueno, pues hoy la formación va un poco, el título es cómo establecer el vínculo seguro y sus beneficios. Y bueno, os voy a presentar, aunque ya igual las conocéis, porque ya tuvimos un primer contacto hace unos meses con Irache Ojeda y Anne Castro, que bueno, pues son las que van a realizar esta charla. Y bueno, tenemos también, es un proyecto que hemos realizado con ellas para hacer como una formación un poco más completa. Empezamos con ese primer contacto hace unos meses, hoy es la segunda y nos quedarían otras 2 formaciones más con ellas, que la próxima sería el 13 de mayo y la siguiente el 12 de junio. Os lo comento porque, bueno, pues así ya os lo vais apuntando en vuestro calendario para que os acordéis y en las siguientes podáis también conectaros. Aún así, a pesar de ello, como sabéis, nosotros desde el departamento, desde el ayuntamiento, siempre os mandamos toda la información, os seguiremos mandando los correos con la formación para que os apuntéis y poder mandaros el enlace. Y también, como sabéis, grabaremos esta charla y la subiremos al programa de YouTube del ayuntamiento y os mandaremos también al correo el enlace por si, bueno, pues alguien se tiene que marchar antes o no ha podido estar, que bueno, que se subirá a la plataforma y podrá verlo. Así que bueno, Irache, no te voy a quitar más protagonismo a ti y a Anne, os voy a dar paso para que empecéis con la charla. Como siempre, también comentaros antes de que se me olvide que, pues bueno, evidentemente, como siempre, marcaremos los últimos 20 minutos o así, un turno de palabra. De todas formas, tenéis el chat para ir también, si queréis, mientras está la charla, ir haciendo preguntas. Así que, bueno, Irache, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Saray. Bueno, pues un poquitín lo que ha dicho Saray, ¿no? Queremos que sea algo, ¿no?, más continuo, como una formación, ¿no?, en la que va a haber diferentes módulos que se van a dar en diferentes meses. Voy a compartir pantalla para hemos hecho como una presentación en la que... vale, a ver. Entonces, aquí vemos un poquitín, ¿vale? A ver si puedo verlo completo. No sé si lo estáis pudiendo ver todos en pantalla. Sí, vale. Vale, bueno, pues entonces aquí se vería, ¿vale? Hemos puesto, ¿no?, el primer módulo, que es el vínculo seguro, que es un poco lo que ha explicado Saray, que es el primero que vamos a dar hoy. Luego estaría el del sueño autónomo, ¿vale? Que se va a hacer el 13 de mayo, ¿vale? A las 7:30, aunque también sí que es verdad que por el chat nos gustaría que nos pusierais cómo os van estas horas, qué tal estos horarios, si tenéis alguna complicación, porque nos gustaría escucharos en ese sentido. Entonces, bueno, el siguiente sería el sueño autónomo, porque es bueno que duerman solos, que esto es algo que siempre nos preguntamos, beneficios y buenos hábitos de sueño. Las rabietas y los límites, que será en septiembre, ¿vale? Que esto también es algo que nos trae muchos comederos de cabeza, que es un límite, los beneficios, cómo manejar esas rabietas, que tantos dolores de cabeza nos trae. Las pantallas, ¿vale? El riesgo que tiene el uso de las pantallas, los beneficios que tendría limitarles el uso y las limitaciones actuales que hay hoy en día. Y por último sería el del juego simbólico, beneficios del juego en su desarrollo, que es el juego simbólico y cómo favorecerlo, ¿vale? Entre medias tenemos 2 puestas en común, que sería la del 12 de junio, como bien ha comentado Saray, y luego una última que sería en diciembre ya con todo lo que es la formación ya puesta sobre la mesa.
¿Por qué estas dos puestas en común? Porque queremos que no sean unas simples charlas, sino que haya una participación, una interacción entre los participantes, ¿vale? Y que tengáis como ese espacio, ¿vale? De puestas en común, de ideas, reflexiones, ¿vale? Que podamos compartir un espacio todos juntos en el que se puedan expresar todas estas cosas, ¿vale? Entonces, si por lo que sea hoy queda alguna duda o incluso no habéis podido conectaros y queréis, ¿no? Como tener ese encuentro en el que podéis expresar vuestras dudas, vuestras reflexiones o lo que estéis viviendo, ese va a ser el encuentro, ¿vale? Entonces eso es un poquitín lo que yo quería dar paso, ¿vale? Y bueno, que voy a estar por el chat por si tenéis alguna duda y voy a contestar. Así que doy paso a Anne, que nos va a introducir con el tema del vínculo seguro, que lo va a hacer súper bien. Así que no te quito más tiempo, Anne. Muy bien. A ver, eso, cuando dejes de compartir pantalla, eso. Bueno, yo ahora comparto pantalla. Si necesitáis algo, tenéis que hablar. Así que si tenéis que interrumpirme o lo que sea, me decís, ¿vale? Porque yo al ponerme aquí, no sé, Irache tú en tu ordenador, pero yo no os veo. Así que, lo dicho, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, está el chat. Y si no, si hay algo urgente que tenga que saber, me habláis porque no os veo, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con lo que es el vínculo seguro. Al principio va a ser un poco más teórico y después ya pasaremos a una parte un poquito más práctica. Así que, empezando por lo que es crucial para el desarrollo emocional infantil y determina cómo los niños interactúan con el mundo y se sienten sobre sí mismos. Todo este módulo va a ir alrededor de estas ideas, de que va a determinar cómo los niños interactúan con el mundo, es decir, se atreven a explorar o no, investigan o no, ahora daremos más detalle, y cómo se sienten sobre sí mismos a nivel autoestima y más cosas que ya hablaremos también. Pero bueno, estos son como las ideas sobre todo principales. Es un tipo de apego que permite que los niños y las niñas se sientan valorados y protegidos, lo que fomenta su desarrollo emocional y su confianza en el entorno. Importante de aquí dos palabras, que se sientan valorados y protegidos, que puede decirse muy rápidamente, pero que son fundamentales en todo esto del vínculo seguro, que se sientan de esa manera. Para esto es importante no solo encargarse de todo lo que tiene que ver con las necesidades fisiológicas, sino también las emocionales, porque resulta que las necesidades emocionales están todo el tiempo. En lo fisiológico es lo fisiológico, pero lo emocional está en lo fisiológico y en todo lo demás. Entonces es muy importante poner el foco en lo emocional en el desarrollo de los niños, desde que nacen, incluso desde el embarazo, que también hablaremos un poquito de eso. Hablando de desarrollo emocional, sienta las bases un vínculo seguro para la autoestima y la capacidad de establecer las relaciones saludables en el futuro. Es decir, que cuando hablamos de cómo hacer la crianza en la primera infancia, en la edad más temprana, va a influir no solo en el presente, sino también en el futuro de los niños. Estamos hablando de qué futuro, de cuando ya uno o una llega a ser adulto o adulta. Entonces, es algo, bueno, a largo plazo, aunque se haga en un momento infantil, digamos. Es importante para el desarrollo del sentimiento de seguridad, que es lo que nos permite explorar el mundo y enfrentar nuevos desafíos con confianza. Hay una idea que a veces se suele decir que, bueno, a la que las psicólogas luchamos mucho para que se quite, que es que los niños y las niñas no se enteran, ¿no? Como total es pequeño, no se entera. No es así. Se enteran de distinta forma que los adultos, pero todo deja huella y todo deja marca. Y resulta que en los 3 primeros años de vida, que evolutivamente son súper importantes, se crean las bases que condicionan en gran medida todo esto que aparece en esta diapositiva. Autoestima, capacidad de establecer relaciones saludables, sentimiento de seguridad, explorar el mundo, enfrentar desafíos. Todo eso marca mucho cómo se hace la educación y el vínculo en los 3 primeros años de vida. Después también, pero es muy importante la primera infancia y sobre esto vamos a ir hablando también a lo largo de los diferentes módulos. Nacemos con el impulso todo el mundo de buscar apego emocional.
¿Qué es esto? Buscar a alguien en quien apoyarnos y que nos consuele cuando estamos mal, cuando pasamos por momentos más flojos o más difíciles. Porque en realidad toda la vida buscamos personas con las que vincularnos para amar y ser amados, de niños, de niñas y de adultos también. ¿Qué pasa? Que los niños y las niñas, ya ni hablar de bebés, son mucho más vulnerables porque la edad les hace vulnerables. Entonces, es muy importante ser, como adultos, como madre, como padre, un sostén emocional y proporcionarles seguridad, porque todo esto es lo que nos va a llevar a un buen o el mejor de los desarrollos que se pueda de regulación emocional, dando sostén emocional y proporcionando seguridad, que más adelante vamos a detallar también esto. La base segura y la exploración. Aquí hay otro tema fundamental que es la capacidad que tienen que tener de poder separarse. Es decir, una base segura y un vínculo seguro no es aquel en el que el niño o la niña está pegadito todo el día a Amachu o a Itachu, no, sino que es aquel vínculo que permite a los niños explorar y por lo tanto separarse de ama o de Aita o de quien ejerza, quien haga ese rol de cuidador principal. ¿Para qué? Para ir poquito a poco explorando el mundo y aprendiendo. Y para esto es muy importante el cómo se transmite desde el padre y desde la madre, porque es importante que se puedan separar no desde el miedo de constante de ay, ¿qué le va a pasar? Ay, que se, ¿no? Como ay, que no se me aleje, que no, que esto quizá en momentos es inevitable, pero que hay que aprender a gestionar. ¿Por qué? Porque no tienen que hacerlo desde el miedo y el miedo se intuye y se transmite de padres a hijos. Es importante que lo puedan hacer desde la confianza y todo esto les va a ir generando también buena autoestima, confianza en sí mismos y en sí mismas. Y para esto es muy importante el rol de los padres y de las madres, no solo de los niños y de las niñas. Si no se da un vínculo seguro, ahora vamos a hablar un poco a nivel general de cosas que pueden pasar si no se da este vínculo seguro, que sobre todo es esto que aparece aquí, que es el vínculo inseguro y la ansiedad por separación, que muy resumidamente es la desconfianza en el mundo externo y la dificultad para separarse, que es justo de lo que hablaba ahora. Entonces, profundizando un poquito más, ¿qué consecuencias puede traer todo esto, ¿no? De la dificultad de separarse, de la desconfianza en el mundo exterior? Desconfianza como tal, dificultades para tener interés hacia el mundo externo, que en realidad, ¿qué es el mundo externo? Si nos ponemos a detallarlo, el mundo externo es la vida, es tener falta de interés por vivir, por explorar, por ir más allá de lo que tengo en casa, por ir más allá de lo que es ama o aita. Dificultades para separarse de los padres, pero no una dificultad natural que vamos a hablar ahora también, que evolutivamente es normal que se dé, sino una dificultad con ansiedad, es decir, con mucho sufrimiento, una dificultad como incalmable, que es aquí lo que aparece de los llantos incalmables. No es cualquier tipo de dificultad, es una dificultad como extra, con mucho sufrimiento, con ansiedad. Que aparece aquí una foto, ¿no? Pues eso, un llanto incontrolable. Hablando del llanto, es muy importante porque aquí suele haber también bastante lío entre que si es bueno que lloren, que si no, que si se les deja llorar, que si no, ¿no? Es como algo que aparte es muy personal en cada individuo, pero diferencias entre el llanto normal y la ansiedad por separación, que no tiene nada que ver. El llanto normal, que es evolutivo y que está bien que aparezca, que un niño o una niña se asuste, es normal y es evolutivo y está bien. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tras la vuelta de los padres consiguen calmarse. Esto es lo que correspondería a un llanto normal, evolutivo, que hay que aguantarlo, que igual como madre o como padre no es agradable, pero que tiene que estar porque es normal y es natural. Cuando hay ansiedad por separación, la clave en la diferencia es que el llanto es incalmable, que aunque vuelva el padre o que vuelva la madre y ya haya incluso ese contacto físico, no se calman. Y aquí es donde estaríamos hablando de un sufrimiento y de ansiedad en niños pequeñitos y en niñas pequeñitas. Profundizando un poquito más en el llanto normal, en las separaciones, que estamos hablando de que a partir del 8º mes, o sea, cuando son bebés, a partir del 8º mes ya saben diferenciar, ya saben que ama es ama, aita es aita,
poquito a poco van aprendiendo, pero a rasgos generales, a partir del 8º mes ya saben lo que es familiar y lo que no. Sobre todo empieza con ama, con aita también, porque en sus primeras separaciones que el bebé llore está bien. Y de hecho, que no aparezca este llanto tampoco está bien. O sea, si no aparece hay que preocuparse. Si un niño o una niña se va con cualquier persona en la calle o en el parque y no llora, es malo. Eso tiene que traer preocupación. Que llore, por lo tanto, es normal y está bien, porque quiere decir que sabe quién es su ama, quién es su aita y quién es familiar. Entonces, todo esto es de buen pronóstico para muchos temas. Porque significa lo que pone aquí, que reconoce a sus padres y los diferencia de los demás. Y cuando vuelven sus padres, enseguida se calma. Puede, según la circunstancia, tardar un poquito más, a veces un poquito menos otras, pero normalmente la calma significa que es un llanto normal, evolutivo. Un ejemplo de reacciones en situaciones de separación, como es en la guardería, ¿no? De pequeñas. Es común que los niños lloren al ser dejados por sus padres porque se están separando de quien les da esa seguridad y de quien confían y de con quien están todo el tiempo, prácticamente, ¿no? Sin embargo, si un niño no puede calmarse tras varias horas, vamos a poner pues incluso 1 hora, pero vamos a imaginarnos un caso de un niño que le dejan en la guardería y 3-4 horas llorando y no hay quien le calme. Ahí estaríamos hablando de que puede estar experimentando ansiedad por separación. Que, ojo, pueden pasar otras cosas y siempre hay que mirarlo bien todo, pero una posibilidad es que se dé una ansiedad por separación en lugar de un llanto normal, que puede ser que en el momento de la separación el niño o la niña se agobie, llore y lo pase mal, pero que enseguida con sus compañeros o con quien le cuide allí en la guardería se pueda relajar. Entonces, esto es un ejemplo de diferencia de llanto normal y llanto con ansiedad por separación. ¿Qué tiene que ver todo esto del vínculo seguro con las figuras parentales? Bueno, pues mucho. Tiene que ver en gran parte del desarrollo las figuras parentales. El apego seguro se forma a través de la interacción constante y el apoyo emocional de los padres, lo que fomenta la seguridad en los niños para explorar el mundo. De aquí, quedarse con la palabra interacción constante y apoyo emocional. Rol de los padres en el vínculo. Otra idea que creemos que es muy importante trasladar y es, la palabra está a propósito seleccionada, que es que sois su refugio. Sois quien le puede proteger, a quien ellos acuden cuando necesitan cualquier cosa, del tipo que sea. Y es muy importante llevar esto en mente, porque el día a día nos puede llevar a tener mucho estrés, muchos nervios, mal día en el trabajo, con la pareja, con amigas, con lo que sea. Y es importante tener esta idea en la cabeza, que aunque como adultos y como adultas nos pasen cosas, porque la vida sigue, aunque se tenga hijos e hijas, es muy importante saber y ser consciente de que sois su refugio y que por lo tanto necesitan que estéis disponibles emocionalmente. Todo esto de estar disponible emocionalmente en realidad nos podría dar para otra charla, pero lo que a mí me gustaría recalcar es la responsabilidad y la importancia al ser madre o al ser padre de revisar la propia historia, la historia de una misma o de uno mismo. Digamos, hacer un trabajo ya sea terapéutico, porque a mí es lo que me toca decir, o por lo menos de internamente revisar y pensar lo más a fondo que se pueda en la relación de una o uno con su madre, con su padre, toda su historia. ¿Por qué? Porque la maternidad y la paternidad es una experiencia explosiva emocionalmente. Entonces, para poder estar disponibles emocionalmente es muy importante que nuestra propia historia esté lo más limpita que se pueda, que del todo es imposible, pero sí que hacerse cargo y hacerse responsable de esto, de que hay que revisarse para poder dar esa respuesta que no esté manchada por nuestras cosas en la medida de lo posible. Entonces vamos ya ahora un poco a la parte más práctica, que sigue siendo teórica en realidad, pero bueno, como un poquito más práctica de ella, cómo establecer un vínculo seguro, ¿no? Porque la teoría está bien, es importante entenderla, pero vamos ahora un poco a cómo hacerlo.
es importante saber que el establecimiento de un vínculo seguro comienza desde edades tempranas. Esto que he insistido antes de los 3 primeros años de vida es fundamental. Pero es que incluso vamos más allá, que es que en el embarazo también se empieza a construir el vínculo con un hijo o con una hija. Y se fortalece ¿cómo? Con el cuidado y la atención constantes a las necesidades del bebé. Entonces ahora poquito a poco vamos a ir desglosando estas ideas. ¿Cómo es esto desde el embarazo? A través de interacciones como acariciar la tripita cuando una está embarazada y hablar al bebé, ahí ya se está haciendo vínculo con el bebé. Esto es muy interesante, por ejemplo, para los padres, para los chicos, o en el caso de que sean 2 madres homosexuales, para quien no está embarazada, porque la madre embarazada le tiene dentro. Entonces el vínculo ya se hace de otra manera, porque ya solo con el olor, con el haber estado, ya ahí hay un desarrollo enorme a nivel de vínculo con un hijo, con una hija. La otra parte de la pareja que no esté embarazada o embarazado, obviamente, es importante ir hablando al bebé. ¿Por qué? Porque cuando el bebé nazca, no va a saber en realidad, ese es mi padre el que me hablaba, o esa es mi madre incluso. No, pero reconoce la voz. Entonces ahí ya se está haciendo un vínculo, porque a diferencia de la médico o la enfermera que venga a hacerle lo que le tenga que hacer cuando ha nacido, sí va a poder reconocer el olor y la voz de su madre y de su padre. Entonces eso es fundamental, que desde el embarazo ya se empiece a construir el vínculo con el bebé. Estos gestos que pueden parecer simples del día a día son enormes porque ayudan a crear una conexión emocional antes del nacimiento. Que esta es otra palabra que a mí me gusta, bueno, son 2, otra expresión que a mí me gusta mucho, que es la conexión emocional, que es algo que incluso cuesta explicar, pero que se puede hacer. Y cómo, incluso en el embarazo, acariciando la tripita con amor, con cariño, hablando al bebé, desde ahí ya se puede empezar a construir. ¿A qué nos referimos con los cuidados y atención a las necesidades del bebé? El vínculo que vamos a tener con nuestros hijos e hijas va a depender de cómo atendemos sus necesidades. Y aquí es importante hacerlo desde que nacen y sobre todo en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando son muy pequeños no saben ponerle palabras a lo que sienten, por ejemplo, o a lo que les está pasando. Es imposible, evolutivamente no se puede. Entonces es muy importante que como adultos, como madre, como padre, vayamos, por ejemplo, poniendo palabras a lo que sienten, les digamos, ¡ay! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has caído? Y poniéndole palabras, ¡ay! Te has hecho cacas, ¡ay! Estas cosas que pueden parecer muy sencillas y incluso una tontería, son súper importantes, porque eso es también cuidar y eso es atender a las necesidades de los bebés. Y niños y niñas, ya cuando son un poquito más mayores. Lo que hemos comentado antes, la importancia de la disponibilidad emocional. Estar emocionalmente disponible para el bebé es crucial para establecer un vínculo seguro. Un bebé que se siente escuchado y comprendido, que son otras 2 palabras súper importantes, comenzará a desarrollar una base de confianza en sus figuras parentales. Ser escuchado y sentirse comprendido. Tanto en cosas serias como en cosas que pueden desde la mirada del adulto parecer como más chorrada, ¿no? Más pequeñitas, como tontería. No, es importante que se sientan escuchados y comprendidos con cualquier cosa que les pasa, porque el filtro de qué es más grave o qué es menos grave en realidad lo ponemos desde la mirada del adulto. Pero para un bebé todo le afecta y no saben gestionarlo. Entonces es muy importante estar disponibles y escucharles y comprenderles. Intentar, un ejemplo que yo ya puse, que si acudisteis a la otra charla lo puse, pero es que lo pongo todo el tiempo porque me parece fundamental, que es que de vez en cuando hay que quitarse los ojos del adulto y hay que ponerse los ojos del bebé o del niño y mirarlo desde ahí. Para mí como adulto es una cosa, pero desde los ojos del bebé y desde los ojos del niño es otra completamente distinta. Entonces hay que escucharles y comprenderles desde ahí, desde el que su gestión no es igual y tampoco tiene que serlo. Llegará el momento evolutivo en el que lo sea. Pero para eso primero tenemos que hacer los adultos y las adultas este rol. Un ejemplo de interacción afectiva, como puede ser cambiar un pañal, que se hace mucho, ¿no? Cambiar un pañal de una manera como hacer por hacer, incluso brusco a veces, porque has tenido un día malo,
no tiene nada que ver que hacer cambiar un pañal con ternura, sonriendo, acariciando. Todo esto cultiva un ambiente seguro. La foto que ponemos, ¿no? Cómo una madre o un padre mira a su bebé es súper importante. Transmitir amor desde la mirada, desde el cariño, desde el cambiar el pañal con cuidadito y ponerlo y ay, a ver si tiene un poco rojito y lo curamos. Todos estos gestos de amor son súper importantes y van cultivando un ambiente seguro. Así como las palabras y los gestos amables también contribuyen a la percepción del bebé de ser querido y valorado. Y todo esto cimenta su autoestima. Autoestima, tema del que se habla tanto constantemente porque nos afecta a todo el mundo todo el tiempo. Se puede construir desde que son bebés, con gestos que pueden parecer tan simples como cambiar un pañal con amor y transmitirles este cariño y poner palabras en lo que estamos haciendo es súper importante porque así el bebé se va a sentir querido, valorado, importante. Hay amachu o hay aitachu que me están cambiando el pañal. Que todo eso a nivel intelectual no está, pero eso se siente, se traslada a un hijo o a una hija y deja huella. Y entonces todo eso a nivel evolutivo después se irá viendo. Ahora vamos a por 6 consejos prácticos para fomentar un vínculo seguro. Voy a beber un poquito de agua un momento. Antes de ir a cada uno de ellos, insisto en la idea de que establecer un vínculo seguro requiere atención y dedicación emocional, porque todo esto influye en el desarrollo del niño. ¿Cuántas veces se piensa socialmente que en el desarrollo del niño lo único que importa es lo que dice el pediatra? Que por supuesto que es súper importante, vamos, y qué bien que estén y qué bien que estemos tantos profesionales poniendo la mirada en ello. Pero también todo lo emocional tiene mucho que ver con cómo un niño se desarrolla. Incluso podríamos hablar físicamente, pero bueno, sin meterme yo en más detalles, ¿no? Que si no, el tiempo no nos da. Pero establecer un vínculo seguro requiere atención y dedicación emocional, porque todo esto influye en el desarrollo. Vamos a ir uno a uno, consejo a consejo. El primero, que ya hemos insistido mucho en esta idea, pero es muy importante, estar emocionalmente bien. Disponible, decíamos antes, pero para estar disponibles hay que estar bien a la medida que se pueda. Aquí es muy importante, al ser madre o ser padre, ser honesto y honesta. Y que además de ser madre y ser padre, uno es persona. Y una es persona. Y entonces ser conscientes de las deficiencias que vivimos y haberles puesto una solución. ¿Qué quiere decir esto? Lo que he comentado antes, de revisar la historia personal, porque además no solo puede afectar esto, la historia personal cuando son bebés o niños, que puede afectar mucho, porque antes ya he utilizado la expresión de explosión emocional para cuando una es madre o uno es padre. Pero como la historia de cada persona es distinta, puede afectar en realidad en cualquier momento vital de un hijo o de una hija. Habrá quien le revuelva más cuando son bebés, quien le revuelva más cuando son niños, niñas, adolescentes, adultos y se vayan de casa. Todo esto es un mundo y habría que ir caso a caso. Pero estar emocionalmente bien es súper importante y asumir desde que somos personas, más allá de que uno sea madre o padre, es persona y le pasan cosas, obviamente. Para eso hay que asumirlo y ponerle remedio si es necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que una o uno vive como madre o como padre se traslada al bebé. Hay una idea errónea también de si no se lo cuento, si lo mantengo en secreto, no se entera. Esto no es así. No se entera, no lo entiende, pero sí se entera de que algo está pasando. Lo que pasa es que no entiende el qué, pero el agobio se transmite. Y el malestar se transmite, el nerviosismo se transmite. Entonces, es muy importante coger responsabilidad desde la posición de adulto y de adulta y si uno ve o una ve que no está bien, ponerle remedio y ponerle solución, sobre todo a la propia historia, pero también en el presente pueden pasar cosas que nos pueden desestabilizar, pues coger responsabilidad y ponerle solución. Estar presentes. Necesita tu presencia durante los primeros tiempos para ganar autonomía e independencia. Esta foto me parece muy bonita porque es un ejemplo muy sencillo pero que dice mucho, que es
algo tan fácil, ¿no? Como que puede parecer tan tonto como enseñarle no sé qué estarán comiendo en la foto, pero vamos a poner a enseñarle a partir un filetito, ¿no? Todo esto es fundamental para un vínculo seguro. Ser ejemplo, estar presentes y no dejarles por ahí que coman el puré. No, al principio estar con ellos. Ya habrá tiempo para que coman de manera independiente, que de hecho, si primero se hace esto bien y primero se está presente y se enseña y una se pone como ejemplo, después llegará la autonomía y la independencia sin mayor problema. Entonces, es muy importante estar presente, sobre todo en los primeros tiempos. Responder al llanto con cariño. Es fundamental no dejar solo al niño cuando llora y ofrecer consuelo desde nuestra calma. Este apoyo ayuda al niño a comprender que puede contar con sus padres en momentos de necesidad. De esta idea yo rescataría, primero, la palabra calma, porque es muy importante que se haga con cariño, por supuesto, y además con calma, o sea, que vayan de la mano el cariño y la calma. Es normal que como madre y como padre, si ves que, pues me voy a imaginar, que tu hijo cuando ya es un poquito más mayor se lanza de un tobogán, está nervioso, ir corriendo a ver qué ha pasado, echar la bronca, esto no se puede hacer, ¿no? Pero después el niño o la niña va a estar fatal, va a llorar mucho porque va a tener un susto gordísimo. Ahí, después de haber echado la bronca, responder al llanto con cariño, esperar a que se calmen. ¿Cómo? Desde la calma. Si el adulto no está calmado, el niño es imposible que se calme. Entonces, es muy importante responder tanto con cariño como con calma. Si vamos respondiendo al llanto con cariño sin hacerle de menos, vamos a conseguir que acudan a nosotros como madres o como padres en momentos de necesidad. Cumplir las promesas. La promesa de regreso debe ser cumplida para generar confianza. Es decir, nada de mentirijillas, nada de me voy y vuelvo y luego la verdad es que me voy a trabajar y vuelvo en 8 horas. No. Explicar desde la naturalidad y desde que como madre y como padre, por supuesto que en un momento puede ser agobiante, puede costar, una puede pasarlo mal. Claro que sí, no estamos hablando de eso, pero sí de decir la verdad. Si me voy, me voy y vuelvo cuando vuelvo, la verdad. No mentir. ¿Por qué? Porque si miento, genero desconfianza. Para un vínculo seguro, lo fundamental o parte fundamental es la confianza. Entonces, muy importante, cumplir las promesas para generar confianza. No restar importancia a lo que sienten. Tampoco se trata de darles excesiva importancia, ¿no? Como ponerse fatal, sí, bueno, no, porque insisto en la idea de la calma. Hay que saber regularse desde la capacidad que tenemos los adultos que no tienen los niños y las niñas, ni los bebés, mucho menos. Pero tampoco mandarles mensajes como no es nada, deja de llorar, no será para tanto, porque perfectamente puede ser que una madre o un padre haya tenido un día malo y no le apetezca el berrinche de su hijo cuando ya está hasta el moño de no sé qué y además toca aguantar el berrinche que para ti como adulta es una tontería, ya, pero para el bebé y para el niño o la niña no es una tontería. Entonces es muy importante la idea de cambiar los ojos, siempre que se pueda. A veces no se puede, pero si un día se ha hecho mal porque he tenido un día malo, es muy importante ser consciente de lo que he hecho, hacerme responsable y al día siguiente intentar no hacerlo. E intentar que no se repita esto. Un día malo lo tenemos cualquiera, 2 y 3 también, pero es importante ser responsable e intentar pensar todo el tiempo que como adultos, como adultas lo vemos de una forma, pero que ellos lo ven de otra manera porque no tienen los recursos y la capacidad evolutiva para verlo de otra manera. Necesitan que escuchemos lo que sienten. Súper importante, que escuchemos lo que sienten. Insisto en la idea, aunque como adulto sea una tontería o puedas pensar, ya se le pasará. En realidad igual sí, ya se le pasará, pero eso para adentro. Hacia afuera, escuchar lo que necesitan, lo que sienten, porque esto les va a calmar mucho. Si se sienten escuchados, directamente se calman. Es así. No anular sus sentimientos. Es súper importante no anular los sentimientos de un niño o de una niña. Estar cerca en sus primeras exploraciones.
prestarse a ser ese refugio casita cuando empieza a explorar gateando, ya que se irá alejando, pero de vez en cuando va a necesitar volver y sentirte físicamente. ¿Qué es esto? Que los bebés cuando empiezan a gatear van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Y cuando vuelven necesitan que estés ahí, como madre o como padre. Hay que estar ahí, sobre todo en las primeras exploraciones. ¿Para qué? Para que poquito a poco y de manera progresiva no tengan que tanto hacer el volver, sino que van y se quedan más ratito y luego ya volverán. Y así progresivamente generar una base de seguridad y de confianza para que puedan ir separándose, ir poquito a poco ganando autonomía, etcétera, a lo largo de la evolución. Pero es muy importante prestarse a ser ese refugio, que cuando vuelvan estés ahí, sobre todo en las primeras exploraciones, que es cuando más vulnerables son, porque están descubriéndolo absolutamente todo. Entonces es muy importante que nos sientan a los padres y a las madres como casita, como refugio, como me asusto un poquito, pues voy donde amo, voy donde Aita y me calmo y luego vuelvo a probar y así progresivamente. Nos acercamos ya a la última parte, que es hablar de los beneficios que tiene todo esto. ¿En qué beneficia a nuestros hijos e hijas establecer un vínculo seguro con ellas y con ellos? Bueno, pues les da seguridad, personas seguras de sí mismas, que se valoran y se saben cuidar. Y esto, la manera en la que se hagan los primeros años de vida va a marcar en el futuro. Que por supuesto hay más factores, por supuesto, no todo está en el poder de un padre o de una madre, tampoco se trata de cargar con una responsabilidad excesiva, pero sí la parte que corresponde, que es mucha. Beneficio, seguridad, personas seguras de sí mismas. Alegría y vitalidad, personas alegres que se sienten queridas, que el mundo les parece un lugar atractivo en el que encontrar cosas buenas que desearán explorar. Esto es súper importante también, porque si el mundo les parece un lugar atractivo, querrá decir que la vida les parece algo atractivo. Y con todo eso podrán vivir una vida de una manera mucho más sana que si no aparece en el principio de vida el vínculo seguro. Confianza. Personas que enfrentarán los problemas confiando en que son parte de una vida que quieren vivir y disfrutar. Es decir, quiere decir que si una madre o un padre hace todo su esfuerzo y pone todo su empeño en crear un vínculo seguro, ¿quiere esto decir que su hijo o su hija jamás lo va a pasar mal? Pues no, porque la vida es vida para todo el mundo. Los disgustos llegan para todo el mundo. Pero si hay un vínculo seguro, podrán tener confianza para enfrentar los problemas que les vayan surgiendo y además confiar en que son parte de la vida, que una o uno puede pasar una mala racha, una mala época, a veces más corta, a veces más larga, un problema menor, un problema mayor, un disgusto mayor o menor, pero aún así tener la confianza de que la vida se puede disfrutar y se puede vivir. Ese momento está y estará para todo el mundo, según las circunstancias será una cosa u otra. No se puede negar que cosas más difíciles llegan en la vida, pero si hay un buen vínculo establecido, un vínculo seguro, la confianza en que la vida se puede disfrutar será mejor y será mayor. Autoestima, que hablábamos ya desde el principio de la charla, ¿no? Personas que se sienten valiosas y queridas, con capacidad de respetar a quien es distinto y que no se someterán fácilmente a la voluntad de los demás. Capacidad de respetar a quien es distinto, fundamental. Para eso es importante sentirse valiosos y queridos, ¿no? Que a veces esto es un poco qué viene antes y qué viene después. Bueno, pues va de la mano. Si una persona se siente segura y valiosa, muy probablemente tendrá la capacidad de respetar a quien es distinto. Y además, la última idea también, de no se someterán fácilmente a la voluntad de los demás. Es decir, que lucharán por su propio beneficio, negociando, no solo que sea lo de uno mismo o lo de una misma, pero con capacidad suficiente para tener una autoestima que les haga sentirse seguros y seguras a la hora de enfrentarse a según qué situaciones. Vínculos sanos. Sabrán buscar y promover vínculos y relaciones sanas. Esto de manera muy resumida lo podríamos hablar desde que si de pequeños y de pequeñas han tenido una relación y un vínculo seguro y sano
con unos padres que les escuchan, les valoran, se sienten queridos, en el futuro lo más probable es que vayan a querer repetir por lo menos estos vínculos, promoviendo relaciones sanas y buscando relaciones sanas. Porque el primer ejemplo de una relación y de un vínculo es lo que se tiene con un padre y con una madre. Y finalmente, buen manejo de los conflictos. Saber qué lugar les corresponde, pedir ayuda si es necesario, cuando un conflicto escala y no se sabe regular, no se sabe qué hacer, pedir ayuda, respetar al resto, etc. En definitiva, aprender a manejar conflictos que, como ya he comentado, en la vida llegan, eso es inevitable. Entonces, si hay un vínculo seguro en la infancia y un ejemplo de cómo hay que ir haciendo las cosas, en el futuro todo esto se va a coger como ejemplo. Me he apuntado ya, para finalizar, unas palabras que yo creo que son como a modo de resumen y que son muy importantes, que a mí me gustaría que queden en mente, que es el amor, los cuidados fisiológicos acompañados de cariño. ¿Por qué? Porque todo ahí en el cariño está todo lo emocional. Por lo tanto, si se hace desde el cariño, se tiene en cuenta todo lo emocional. Atención, poner atención, prestar atención. Acompañar, sobre todo al principio, y a medida que van creciendo, ir separándose. Dedicación, paciencia y calma. Calma a mí es una palabra que creo que hay que insistir mucho en la calma. Y fundamental también la revisión de la propia historia. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad, que todos y todas tenemos una historia y que hay que revisarla, sobre todo si se es madre o se es padre, porque ahí se revuelve todo mucho. Pues bueno, pues por mi parte, esto ha sido, voy a dejar de compartir, que así os vuelvo a ver. Y bueno, no sé si por aquí ha habido preguntas en el chat o ahora alguien quiere preguntar. Es el momento, ¿no? Eso es. Ahora ya abrimos el turno de palabra, tal y como hemos comentado al principio de la charla. Y bueno, pues si hay alguien que quiere que comentar algo, tiene el chat, y si no, pues bueno, puede desactivarse el micro y bueno, preguntarlo directamente. Tenéis la oportunidad de hablar, las personas que estáis aquí conectadas. Joder, tan claro ha quedado. Pues sí, ¿eh? Eso parece. A mí sí me gustaría animar, que aunque ahora no, igual no surgen preguntas, pero que lo que hemos comentado antes de la puesta en común, que si de aquí por lo menos podéis llevaros una reflexión y después poner una puesta en común, perfecto. Si salen preguntas, está perfecto también, pero que si no salen, es súper importante que todo este chaparrón de cosas que he dicho no se quede solo en eso, sino que surja reflexiones, dudas, cosas, lo que sea, que os haga pensar. Sí, eso es que al final, igual ahora, ¿no? Bueno, al ser el primer módulo, ¿no? Igual está todo como muy ahí, pero, ay, a ver, creo que ha habido un mensaje. Sí, sí. Aunque no está bien, está siendo súper interesante. Muchas gracias. Mira qué bien. Gracias, Yanire. Aunque eso es, aunque ahora no haya, ¿no? Pues preguntas o que no, bueno, por lo que sea, ¿no? No se quede nada ahí. Es verdad que luego igual a medida que vayamos introduciendo el tema y como el siguiente tema también va a ir un poco hilado a este, ¿no? Pues es probable que vayan ya. Además, el siguiente tema es como muy suele crear mucha controversia, por así decirlo, ¿no? El sueño autónomo, esto de por qué tienen que dormir solos, ¿no? Entonces, ha dicho muy bien Anne, ¿no? Ha dicho esto de primero, ¿no? Tenemos que crear una base segura y estar presentes para luego empezar a generar autonomía y estar más ausentes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, eso se hilará un poco con ese sueño autónomo que es muy interesante. Yo tengo que decir que una de las partes que me ha venido bien ha sido esa parte. Me he sentido un poco identificada en esa parte que contaba Anne de cuando se pone a llorar por algo que le pasa. Pero ¿para qué lloras? Si eso no tiene importancia, ¿no? Pues ahí me he sentido bastante identificada, la verdad.
Así que, bueno, es una cosita que bueno, pues yo me la voy a masticar y evidentemente intentaré cambiar en eso. Sí, que es importante no hacerlo desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Que un día estresante lo puede tener cualquiera y que igual no siempre se puede hacer bien, pero sí coger la responsabilidad de intentarlo. Sí, eso está claro. Yo intentarlo lo voy a intentar. Que al final todos tenemos días malos y todos nos saturamos, ¿no? Que hay a veces como que está llorando y tú has tenido un día horrible o no has dormido bien, ¿no? ¿Pero qué te pasa, no? No, y que al final tu punto de vista como adulta, ¿no? En cosas que a ellos, claro, luego cada uno tiene una percepción, ¿no? De cómo le sienta las cosas, ¿no? Y cuando son niños, pues más, ¿no? Igual algo que evidentemente para ti como adulta no tiene mayor importancia, no tiene que tener demasiada trascendencia, pues para él o ella, pues en ese momento está sufriendo, ¿no? Y tú encima estás como, pero ¿cómo te pones así por esa tontería? O no llores porque esto no es como tú crees que es. O sí que es verdad que ahí igual pecamos, ¿no? Yo por lo menos. Sí Sí, que es verdad. todos pecamos, ¿eh? Te lo aseguro. Mira, que Yanire comenta por el chat, ¿no? Es verdad que te ves reflejado en tu infancia, ¿no? Y es verdad. Todo esto Totalmente, mm, totalmente. no nos damos cuenta, pero ahí salen cositas, ¿no? De nuestra historia, ¿no? Por eso decía Anne, ¿no? Que es importante trabajarse, ¿no? No, esa Sí, historia suya. sí, totalmente, sí. Sí, sí, y eso, y que en cada momento evolutivo del hijo o de la hija, pues se revolverán cosas distintas. Y es lo mismo, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Revisarse es súper importante porque es explosivo, es emocionalmente, pues, explosivo ser madre o ser padre. Sí, hombre. Cuántas veces, ¿no? Dices eso, ¿no? Y dices, joder, si me estoy escuchando a mi ama cuando le estoy diciendo cosas ahora a mi hijo, ¿no? Y yo cuando era pequeña decía, ¿pero qué me estás contando? Al final, cómo van cambiando, ¿no? Esas tornas y es verdad que, bueno, intentas hacerlo lo mejor posible, pero bueno, siempre cometes algún pequeño fallo que, bueno, pues para eso están estas formaciones, ¿no? Pues para que vosotras que sois profesionales del ámbito, pues nos podáis un poco dar esas herramientas y esas pautas para que en las aitas y las amas pues podamos hacer esas pequeñas correcciones que bueno, pues que no lo ves hasta que no te lo explican, ¿no? O no te hacen verlo. Entonces, pues bueno, os agradezco mucho este trabajo y que estéis con nosotras y con nosotras trabajando con el ayuntamiento y poder ayudar, ¿no? a esas familias también. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad, porque la verdad que es algo que nos trae muchos comederos de cabeza desde el principio, ¿no? Como pues estábamos, un poco lo que comentábamos en la charla, ¿no? Estábamos viendo que la demanda crecía y mucha era, pues padres eso, que estaban confusos, que no sabían bien, pues bueno, cómo establecer una crianza saludable, incluso llegaban, no, a preguntar como preguntas como muy básicas, ¿no? Pero tranquilo, o sea bueno, y tranquila, ¿no? Vete con tu instinto, que lo estás haciendo bien, ¿no? Pero como mucha inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que hacer algo porque creo que nos estamos empezando como a resbalar y al final, lo voy a decir así crudo, pero estamos creando seres. No, Seres, no, está, personas que van a venir al mundo con nosotros. Total. está claro. Y al final yo creo que también estas formaciones, por lo menos desde el punto de vista institucional, al final también es poder, ¿no? Visibilizar, ¿no? Las crianzas, tanto en chiquis como ya en adolescentes, porque al final nos, la crianza nos pensamos que es, ¿no? Cuando son pequeños, pero no, la crianza tiene muchas fases, tiene muchos momentos álgidos y bajos y bueno, pues que nos podáis ayudar, ¿no? A dar esas pequeñas pautas está muy bien. Y al final que sean profesionales, sobre todo eso y es una cosa que nosotros desde prevención y desde el ayuntamiento, ¿no? Intentamos también que, pues bueno, pues que nos fijemos en las personas que saben, que no nos
que no vayamos a lo fácil, que es pues cosas que a veces hacemos que sin darnos cuenta no es lo correcto, ¿no? Pues buscar información en sitios donde no debemos, o lo que me dice mi amiga en el parque, o porque al final cada niño y niña es totalmente diferente. Entonces, al final, yo creo que también nosotros hacemos esto pues para ayudar, ¿no? A que nos demos cuenta de que cada profesional tiene que dedicarse a su ámbito y nos tenéis que dar pautas en cada ámbito, vosotras en el tema de la crianza, otro tipo de profesionales pues en el ámbito de las drogas, pues hombre, un poco hay que saber situarse, ¿no? Y bueno, desde el Ayuntamiento lo que intentamos es trasladar eso a los ciudadanos y ayudarles en todo lo posible. Así que yo me estoy lanzando aquí y quien tiene que hablar son los participantes. Sí, que hay también, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que estáis comentando. Y hay otro comentario, ¿no? Que dan las gracias por compartir y al hilo de esto que estáis diciendo, yo quería devolver las gracias por escuchar, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, Saray, lo que dices, ¿no? La búsqueda fácil, lo que me ha dicho una amiga, entonces también en la vida tan ajetreada que tenemos todo el mundo, pararse un martes a estas horas a escuchar esto, bueno, pues es también parte de la responsabilidad y también por nuestra parte agradecemos la participación, claro, y la oportunidad del Ayuntamiento de poder trasladar esto, desde luego. Y que al final lo que buscamos un poco con esta formación es efectivamente desde esto va a ir hilando, ¿no? Va a ir desde, pues como hemos hablado, ¿no? Desde incluso el embarazo, ¿no? Hasta edades más mayores, ¿no? En las que, bueno, pues todo esto se va hilando, ¿no? Qué importante es el tema de las rabietas, qué importante es el tema del sueño, qué importante es, ¿no? Entonces todo esto se va a ir dando en cada fase y es importante, ¿no? Que vayamos teniendo como el ojo puesto. Entonces, esta formación busca un poco eso, ¿no? Ese hilo y prevenir, ¿no? Esos problemas de salud mental que se dan cuando, sin saber, efectivamente consultamos otras fuentes erróneas, que incluso a mí mismamente me ha pasado, ¿no? Ay, mira, es que en Instagram he visto que esta postura viene súper bien para desarrollo, no sé qué, y no es real, ¿no? Y al final luego vas donde un fisio y te dicen, no, no, es que esto es horrible, ¿no? Pero no sabes, porque lo ves y es con lo que te quedas. Por eso yo creo que estas formaciones que hacemos, yo creo que al final es un poco, ¿no? Esa línea de trabajo con todo el mundo. Además, lo hacemos de forma fácil para que, bueno, pues todo el mundo que quiera pueda conectarse y si no puede conectarse, pues queda grabada y bueno, pues al final luego se sube a nuestro programa de YouTube y bueno, pues al final es una manera de que luego pues todo el mundo que quiera y pueda visualizar esta formación pueda hacerla en cualquier momento que tenga libre, porque al final, pues bueno, sabemos que, como bien has dicho, Irache, vamos como locos todos los días y nunca sacamos tiempo, pero bueno, al final ahí lo tienen, así que cualquier persona que quiera visualizar después esta formación, pues la van a tener, así que bueno. Yo no sé si vamos a dar el último turno, si nadie dice nada, yo creo que igual ya despedimos y recordar que la siguiente fecha tenemos en mayo y bueno, que ahí vamos a estar con vosotros y con vosotras. Milla Esker, muchísimas gracias a los que habéis participado, a vosotras, evidentemente, y a la persona que tenemos ahí detrás que al final no se la ve, pero que está ahí grabando y está interactuando, así que nada, estamos. Sí, muchas gracias. Vale, pues nada, chicas y chicos. Bueno, Agur, Milla Esker. agur.